En el video anterior pudimos ver todas las funcionalidades existentes en el punto de inicio del módulo RUP. En este video vamos a pasar a iniciar una prestación para poder ver las funcionalidades presentes en la pantalla de registro. Vamos a tomar uno de los pacientes que tenemos en agenda y vamos a hacer clic en iniciar prestación para poder ingresar a esta pantalla. Confirmamos el inicio de la prestación. Y acá podemos ver que ya ingresamos en la pantalla de registro. En la parte superior vamos a ver los datos del paciente. Si acercamos el mouse al nombre, vamos a poder ver cómo se despliega el resto de la información, incluso la foto. Es importante siempre que el paciente se registre en MPI para después poder tener toda la información correctamente ingresada. Siempre antes de iniciar una prestación hay que chequear que estemos sobre el paciente correcto, ¿sí? A continuación podemos ver el tipo de prestación que iniciamos, en este caso es consulta de clínica médica, y sobre la otra punta de la pantalla podemos ver el nombre del usuario que está iniciando la prestación y sobre qué efector. Acá esto también siempre es muy importante controlarlo cuando iniciamos la prestación. Siempre tenemos que iniciar prestación con nuestro usuario y no con el usuario de otro profesional, porque cada cosa que nosotros realizamos dentro de la historia de salud del paciente queda registrada. Por eso es muy importante no prestar los usuarios, que cada uno tenga su propio usuario y registrar con su usuario y su clave. Entonces, repasando un poco, dos cosas súper importantes controlar antes de iniciar una prestación es el nombre del paciente para estar registrando en la historia de salud correcta y por otro lado, estar ingresando en el usuario propio de cada uno. En esta primera pantalla que vemos acá nos aparece una suerte de hoja en blanco donde vamos a poder registrar todo lo relacionado a la salud del paciente que estamos atendiendo. En la segunda solapa que podemos ver acá vamos a ver un resumen de registros anteriores, podemos ver los datos del paciente y algunos gráficos que se componen a partir de datos que ingresaron otros profesionales. En este botón que dice reglas solicitudes vamos a ver exactamente lo mismo que veíamos en el botón presente en el punto de inicio. Si hacemos un clic vamos a poder ver a qué organizaciones podemos derivar interconsultas. Vamos a pasar ahora a explicar cómo funciona el buscador. El buscador contiene una enorme cantidad de términos que provienen de SNOMED. SNOMED es una terminología clínica global mantenida y actualizada por SNOMED Internacional, una organización compuesta por varios países conformando un estándar global para la representación de información de salud. Este buscador incluye aproximadamente 330.000 conceptos clínicos divididos en jerarquías. Para poder comenzar a registrar cualquier atención, primero hay que conocer cómo funciona el buscador de terminologías y sus respectivos filtros de búsqueda. Como decíamos, en este buscador podemos encontrar una extensa variedad de conceptos divididos en jerarquías y temáticas, como síntomas, diagnósticos, antecedentes familiares, estudios, sustancias, productos farmacéuticos, vacunas, entre otras cosas. Por otro lado, otra de las cosas que podemos hacer y bastante interesante, novedoso, innovador en este módulo es poder adjuntar documentos, poder adjuntar fotografías, generar solicitudes de interconsulta con otras especialidades y realizar autocitaciones. Son algunas de las cosas que podemos encontrar en este buscador. Los filtros presentes en esta pantalla fueron creados con el fin de facilitar las búsquedas, teniendo en cuenta al profesional, a su especialidad y cómo quiere registrar todo lo relacionado a la salud del paciente. Comencemos este recorrido por los filtros, tomando como ejemplo la prestación consulta de clínica médica. Primero ingresaremos una palabra en el buscador que describa aquello que queremos registrar. Vamos a registrar en la historia de salud de este paciente el peso corporal. Para poder buscar el concepto, basta con poner parte de la palabra que nosotros queremos registrar y el buscador va a buscar dentro de los conceptos todos aquellos que contengan lo que yo estoy escribiendo. Cuanto más específico sea en la búsqueda que quiero realizar,
más fácil va a ser encontrar el concepto. Vamos a ingresar la palabra peso y como podemos ver, la búsqueda arroja un resultado bastante amplio, debido a que va a traer todos aquellos conceptos que contengan la palabra peso. Vamos a aprovechar la palabra peso para poder utilizar todas las categorías que se activaron y definir qué significa cada una de ellas. La categoría hallazgos va a representar resultados de una observación, signos, síntomas, antecedentes, cosas que observo del paciente o el paciente refiere. La categoría trastorno va a incluir todas aquellas enfermedades, patologías agudas o crónicas, diagnósticos, lesiones, entre otras cosas. La categoría procedimientos va a representar todas las acciones realizadas, como por ejemplo la medición del peso. La categoría solicitudes va a representar todos los pedidos de interconsulta o acciones que desea hacer en el futuro con la salud del paciente. Por ejemplo, puede ser una autocitación para un nuevo control o puede ser un pedido de interconsulta con otra especialidad. La categoría insumos, mientras tanto, va a representar medicamentos, materiales para curaciones, entre otras cosas. Vamos a borrar la palabra peso y vamos a poner algún otro ejemplo como para seguir descubriendo todos los beneficios que tiene el buscador. En este buscador encontraremos un conjunto de entidades observables y prestaciones que se pueden realizar en este mismo momento, en el momento de la atención, o se pueden planificar a futuro, como veníamos mencionando hasta recién. Vamos a diferenciar dos grandes tipos de prestaciones. Por un lado, las prestaciones atómicas, aquellas que constan de un conjunto de entidades observables. Veamos el elemento para registrar la tensión arterial. Está compuesto de dos átomos. Podemos hablar del átomo de tensión sistólica y del átomo de tensión diastólica. Ambos componen la molécula de tensión arterial. De la misma manera hay otros elementos modelados, moléculas compuestas por átomos que pueden ser reutilizadas en otras moléculas que sean necesarias registrar. Tal es el caso de la molécula de signos vitales. Como podemos ver, este modelo utiliza los mismos elementos que la molécula de tensión arterial. Lo que se busca con este modelo de registro es que la carga sea dinámica y se pueda facilitar la continuidad del cuidado del paciente. Volviendo a las funcionalidades que tiene el módulo, dentro de cada uno de los elementos de registro tenemos algunos botones. Este botón que nos aparece acá nos va a servir para vincular un elemento con otro. Este botón, como pudimos ver recién, nos sirve para comprimir o desplegar el elemento a fin de poder visualizar un poco mejor la hoja de registro. El otro botón que aparece, que es un tachito de basura, nos va a servir para poder eliminar el registro si así lo deseamos. Vamos a eliminar este registro y vamos a continuar registrando algunos conceptos más de ejemplo. Por ejemplo, vamos a registrar en esta consulta que el paciente padece de diabetes tipo 2. Como decía en el caso anterior, a medida que empezamos a escribir, el buscador nos empieza a devolver algunos conceptos que están relacionados con lo que escribimos en el buscador y cuanto más detalle incluya, más fácil va a ser encontrar los conceptos que necesitamos registrar. Vamos a hacer un clic en el símbolo más para arrastrarlo a la consulta. Como podemos ver, esto también es una molécula que está modelada con algunos campos que nos van a facilitar el seguimiento de esta diabetes, ¿sí? Vamos a hacer un clic acá para comprimir, para colapsar este elemento de registro y de esa forma obtener una vista un poco más despejada. Vamos a ver qué otras cosas podemos registrar en esta consulta. Vamos a hacer entrega de un glucómetro. Vamos a escribir gluco para ver qué nos aparece. Nosotros esperamos encontrar la palabra glucómetro. Vamos a filtrar por insumos y podemos ver que no aparece glucómetro, pero sí aparece glucosímetro, que es lo mismo. Esto nos va a pasar con muchos conceptos. Por ahí los vamos a buscar con una palabra con la que solemos llamar a lo que queremos registrar, pero resulta que dentro de todas las prestaciones que nos aparecen no encontramos la palabra que estamos buscando. Siempre tengan en cuenta por ahí buscar algún sinónimo que represente y así puedan registrarlo en la consulta. Como el glucosímetro se lo vamos a dar porque el paciente es diabético, acá podríamos hacer uso de este botón para poder vincularlo con el concepto de diabetes.
Estos campos de textos presentes adentro de los conceptos nos sirven para detallar algo más que querramos detallar con respecto a este elemento que ingresamos en la consulta, ¿sí? En este caso no vamos a escribir nada. La ventaja que tiene poder ir registrando todo lo que queremos registrar como elementos y no adentro de un informe del encuentro o adentro de un campo de texto es que después toda esta información la vamos a poder encontrar más fácil adentro de la historia de salud y además podemos contar, podemos hacer análisis, podemos utilizar todas las ventajas que tiene poder registrar directamente como un concepto. Como les contaba al principio, algunos conceptos ya vienen modelados de tal manera que ingresando un valor, ese valor nos puede servir, por ejemplo, en el caso de la medición de la tensión arterial, nos va dibujando una curva, a lo mismo con el peso. ¿Sí? Son valores que después puedo rescatar para poder hacer ciertos análisis. Por otro lado, si un profesional ingresa en la historia de salud de este paciente, al tener este nivel de detalle en el registro, va a poder hacer un seguimiento mucho mejor sobre la salud del paciente. Les había comentado que dentro del buscador también podemos encontrar, por ejemplo, la posibilidad de adjuntar documentos o adjuntar imágenes. Vamos a hacer el ejemplo de adjuntar una imagen. Vamos a buscar como concepto archivo clínico digital adjunto, archivo clínico digital adjunto. Lo vamos a seleccionar como un procedimiento, ¿sí? No como una solicitud, porque no es algo que yo estoy pidiendo a futuro, sino que es algo que estoy haciendo en este momento. Entonces vamos a ingresar este concepto. Este también es un concepto que estaba modelado, tiene la opción de registrar, ingresar una imagen desde la compu o ingresar una imagen desde la aplicación móvil. Para poder ingresar una imagen desde la aplicación se tienen que descargar en sus celulares la aplicación Andes Neuquén. La aplicación se encuentra en Google Play Store o en la tienda disponible que tengas en tu celular. Te la podés descargar. Vas a ingresar con el mismo usuario y la misma clave con la que ingresas en el sistema. De esa manera vas a ingresar en la aplicación del profesional. Al hacer un clic acá desde mi aplicación móvil, como pueden ver, el sistema empieza a buscar. Al tener la aplicación descargada en el teléfono, en la aplicación aparece una opción que se llama RUP. Si hacemos clic en esa opción, se conecta automáticamente con el sistema y es posible cargar la foto. En este caso no lo voy a poder realizar porque como estoy en una base de prueba, no se puede, pero los invito a que cuando tengan que registrar en la historia de salud de algún paciente puedan practicar esto como para que puedan ver de qué manera lo pueden hacer. Ahora vamos a cargar una imagen desde mi PC. Vamos a agarrar esta imagen cualquiera que tenemos acá como para llevarla de ejemplo. ¿Sí? Acá podemos indicar qué tipo de documento es y en qué fecha se cargó. Estos dos datos no son datos obligatorios, así que podríamos no poner nada también. Otro de los elementos que les había comentado que existe es la posibilidad de hacer solicitudes, ¿sí? Solicitudes de interconsulta. Estos elementos están sumamente relacionados con el módulo solicitudes y con las reglas de solicitudes que veíamos al principio. Solamente voy a poder hacer solicitudes de interconsulta para las prestaciones que tengan reglas configuradas, ¿sí? En el efector a donde yo necesito pedir la interconsulta. La interconsulta se puede pedir hacia afuera, hacia un efector externo, por ejemplo, desde el Hospital Centenario al Hospital Castro Rendón, del Hospital Plotier al Castro Rendón o de cualquier hospital a su hospital de referencia más cercano. También se puede hacer desde un centro de salud hacia un hospital. Siempre va a depender de que el efector a donde yo quiero enviar la solicitud tenga reglas configuradas que me permitan a mí poder acceder, ¿sí? Vamos a suponer que queremos hacer una interconsulta con un dermatólogo, entonces vamos a poner consulta de dermatología. ¿Sí? La vamos a seleccionar con la categoría solicitud, sí o sí. No podemos seleccionarla ni como procedimiento ni como hallazgo porque no corresponde esa categoría. Lo vamos a poner como solicitud. Primer prestación que me aparece, acá es donde yo tengo que tener en cuenta dos cosas.
La primera es que al efector donde yo quiero mandar, ya sea el propio efector donde estoy trabajando o a otro efector, tienen que tener agendas creadas con este tipo de prestación para que el paciente pueda obtener un turno, y además tienen que estar las reglas de acceso configuradas que permitan a mi efector enviar una solicitud a ese otro efector, ¿sí? Son dos condiciones que se tienen que dar para que yo pueda completar este proceso. Vamos a poner consulta de dermatología y acá, como podemos ver, este también es una molécula ya modelada. Vamos a tener para poner un diagnóstico, vamos a poder poner una indicación, y acá es donde nos vamos a dar cuenta que en algún efector tenemos reglas configuradas, ¿sí? Si no, de lo contrario, este campo de organización destino no aparecería. Selecciono el efector hacia donde puedo derivar, que en este caso sería Hospital Centenario, ¿sí? Recordemos que estamos en una plataforma de prueba. Selecciono el hospital que me aparece disponible y ya una vez guardada y validada la prestación, este pedido de interconsulta va a aparecer en la bandeja de entrada del módulo solicitudes del Hospital Centenario, ¿sí? De esa manera es como funciona. Para que el Hospital Centenario le pueda dar un turno a este paciente para consultas de dermatología, el Hospital Centenario tiene que tener armadas agendas con turnos con llave para poder asignar el turno. De lo contrario, no va a poder. Son cosas que tenemos que tener en cuenta en relación al funcionamiento del sistema. Por eso insisto en la importancia de conocer todos los módulos, porque es la única manera que tenemos de poder saber hacia dónde puedo enviar una interconsulta, qué funciones son las que puedo utilizar y cuáles no, en dónde tengo una limitante y en dónde no, ¿sí? La única manera de poderlo saber es sabiendo manejar todos los módulos. Otro elemento que está disponible para poder arrastrar a la consulta es la autocitación. En el video anterior veíamos que tenemos un botón para poder autocitar pacientes. También podemos autocitar al paciente desde la planilla de registro, ¿sí? Arrastrando este concepto, por ejemplo, que se llama autocitación, yo puedo poner la prestación con la que estoy registrando esta consulta, puedo poner un motivo y al guardar y validar, si en este efector en el que yo estoy trabajando tengo agendas creadas con turnos para el profesional, voy a poder asignarle a este paciente sobre el que estoy registrando un turno para que me vuelva a ver, ¿sí? Otra de las funciones que tenemos en esta pantalla es la solapa de historia de salud, ¿sí? Ingresando acá yo puedo ver todo lo que registraron otros profesionales, todas las prestaciones a las que asistió, y además si quiero obtener un poco más de detalle sobre algunos conceptos, algunos elementos que tiene registrada esta historia de salud, puedo directamente filtrar por categoría y puedo ir viendo todo lo que tiene registrado, ¿sí? Por ejemplo, todas las vacunas, todos los procedimientos que tiene registrado. Cuando yo guarde esta prestación que acabo de registrar, también van a aparecer en categoría trastornos, por ejemplo, va a aparecer la diabetes que estoy registrando ahora, en la categoría productos va a aparecer el glucosímetro y así sucesivamente. Por eso insisto en que cuanto más detalle podamos poner en la historia de salud ingresando elementos SNOMED, mejor va a ser el análisis que vamos a poder hacer sobre la historia de salud de un paciente. Una vez que registré todo lo que necesitaba registrar en esta historia, lo que vamos a hacer es guardar consulta. Siempre es muy importante guardar la consulta para no perder todo lo registrado, ¿sí? Incluso hasta podría guardar y volver al punto de inicio sin validar la prestación para luego continuar con el registro si quiero registrar algo más. Pero sí, siempre es muy importante guardarlo y tener en cuenta que si no valido la prestación, no va a quedar disponible el registro en la historia de salud para otros profesionales, ¿sí? Eso es muy importante si queremos hacer interconsultas, si queremos que otros profesionales puedan hacer evoluciones o puedan registrar cosas en la historia de salud de este paciente, cosas relacionadas a lo que nosotros escribimos, sí o sí tengo que poder validar la consulta. Antes de validar, el sistema me va a pedir que indique cuál es el diagnóstico principal de la consulta, ¿sí? Por qué el paciente vino a consultar. Vamos a indicar que el diagnóstico principal es la diabetes. Le vamos a poner que sí ahí.
Acá, como podemos ver, nos muestra el arbolito de cómo nos quedó todo registrado. Podemos visualizar todos los conceptos que registramos, podemos revisar que todo esté bien. Si hubiera algo mal, puedo continuar la consulta, vuelvo a la pantalla anterior, corrijo y puedo continuar. Para terminar, valido la consulta. Confirmo la validación, acepto. Y acá tengo dos botones. Uno es para volver al punto de inicio del módulo RUP, y el otro botón que me aparece es para romper validación. Si yo necesito corregir algo de esta prestación luego de haberla validado, si yo fui el que validó esta prestación, voy a poder romper la validación. El único que puede romper la validación es el mismo profesional que registró la consulta. ¿Sí? Eso es algo también a tener en cuenta. Vamos a volver al punto de inicio para ver los pacientes que teníamos en agenda, y acá podemos ver que el paciente que atendimos nos quedó con la prestación validada. Así es como deben quedar todas las prestaciones, ¿sí? En estado validada. Si queda en estado ejecución, como es el caso del paciente que nos aparece arriba, este registro no queda en la historia de salud del paciente, ¿sí? Para que pueda quedar, tengo que ingresar, continuar el registro, terminar de registrar, guardar y validar, ¿sí? Es la única manera de que quede registrado todo correctamente en la historia de salud de este paciente.